Hola, en este video vamos a hablar de los derechos sociales y políticos. Eh, Tenemos hasta este momento cómo las sociedades políticas a finales del siglo XVIII sufren una transformación en el sentido de entrar especialmente en Inglaterra a la época del liberalismo ideológico. Hay una transformación del Estado, ¿no? El Estado pasa a ser el enemigo, el Estado pasa a ser aquel sobre quien nosotros debemos protegernos. Sin embargo, empieza a surgir una nueva doctrina, también a finales del siglo XVIII, pero se consolida en el siglo XIX, y es la de los derechos sociales, económicos y políticos, no basados en el principio de libertad, sino basados en el principio de igualdad. Se transforma el Estado. Vamos a pasar de ver al Estado como un enemigo de la libertad, incompatible con el individualismo, a ser un aliado en la garantía de ciertas necesidades colectivas. La doctrina del liberalismo del siglo XIX sufre en este sentido dos reveses. El primero es la idea de una igualdad política que se materializa a través del sufragio igualitario y universal. Y la segunda, la doctrina comunista, en el que las masas sometidas por el poder del capital luchan para materializar la libertad y la igualdad contenida en las constituciones, que había sido reconocida en las constituciones, logrando, además de su formalización, la materialización de la garantía de unos servicios públicos mínimos como la seguridad social, un mínimo económico y la justicia social. Se le exige así al Estado la protección de los pobres por el abuso de los ricos. Es decir, las protecciones estaban encaminadas, o estas protecciones estaban encaminadas hacia personas que pudieran sufrir, 1, el hambre, 2, la miseria, 3, por la enfermedad, o 4, por el envejecimiento y la precariedad de la productividad derivada de la edad. Entonces hay un incremento en este sentido de grupos sindicales que buscan el reconocimiento, que buscan su reconocimiento como actores políticos y económicos. Si bien venimos de hacia unos siglos de la tradición de los gremios, que eran gremios o eran agrupaciones económicas o artesanales, los sindicatos, como los conocemos a día de hoy, nacen en Inglaterra a finales del siglo XVIII como sociedades de socorro mutuo entre los trabajadores. Es decir, lo que pretendían estos primeros sindicatos era agruparse con el fin de ayudar a aquellas personas que, por alguna condición que no pueden prever o que no pueden controlar, sufrían algún revés de tipo en sus capacidades productivas. Sin embargo, en 1799 el Parlamento inglés expide, entre 1799 y 1800, expide una serie de medidas que se conocen como las Combination Laws, en las cuales declara la ilegalidad de todos los sindicatos. En 1824, por las presiones sociales sufridas en Inglaterra, son declaradas como nulas estas medidas. En 1848 surge en Inglaterra el cartismo. El cartismo, que deriva su nombre de la Carta de Derechos, que consiste en una propuesta que envían ciertas clases sociales al Parlamento inglés, en el que pedían, primero, sufragio universal masculino, es decir, un sufragio que no derivara de las condiciones o de la demostración de propiedades, y la participación de los obreros en el Parlamento. Esta medida del cartismo se convierte en uno de los antecedentes del socialismo. Su importancia radica en que el sindicalismo pasa a ser un componente de ayuda y de socorro en caso de enfermedad y de vejez de los trabajadores, a tener un espíritu de lucha política. En Francia surgen en el siglo XIX ciertos movimientos sociales, los cuales tienen su máxima expresión en 1868 con la revolución de aquel año, logrando la abdicación, 1848, que logran la abdicación de Luis Felipe de Orleans y la proclamación de la Segunda República de tinte social, que declaró, por ejemplo, el sufragio universal masculino, una jornada mínima laboral de 10 horas, libertad de prensa y libertad de asociación. Estas medidas se extienden a toda Europa, aunque en la mayoría de los países fracasan. Sin embargo, es a finales del siglo XIX donde empiezan a consolidarse y a consagrarse los derechos de los sindicatos y empiezan a crearse los sindicatos. Así, por ejemplo, tenemos que en España se crea la UGT,
que es la Unión General de Trabajadores en 1888, en Alemania la Asociación General de Trabajadores Alemanes en 1863, en Francia la Confederación General del Trabajo en 1895 y en esta parte del océano, en Estados Unidos, la Asociación Laboral Americana en 1886. El resultado es la garantía de la protección de la vida socioeconómica de todos los trabajadores por parte del Estado y se amplía a todos los individuos, a todas las personas. Se crean nuevos servicios públicos y prestaciones sociales en lo que se llamó en un principio Estado de Bienestar y que conocemos en la actualidad como Estado Social de Derecho, que busca específicamente en el campo social 1. La distribución igualitaria de la riqueza, la intervención gubernamental en los procesos económicos y la supresión de la idea ilimitada de libertad sobre la propiedad individual. En dicho sentido, ni la libertad ha sido ahora exclusiva del liberalismo, ni el colectivismo del socialismo. En la actualidad lo que tenemos son dos tendencias protegidas y garantizadas por los estados y materializadas en las actuales constituciones. Es decir, ya no hablamos por un lado del liberalismo inglés y del socialismo ruso, sino que hablamos de los estados sociales de derecho que garantizan tanto las libertades individuales como los derechos sociales de las comunidades. Estas peticiones quedan estipuladas en una especie de derechos fundamentales de contenido social y económico. Se diferencian de los otros derechos fundamentales del individuo que vimos en las sesiones anteriores, en que su espíritu no es la protección de la persona contra el Estado, sino que son garantías del individuo o de la comunidad ante el Estado. El Estado debe garantizar una vida mínima a todos sus ciudadanos. La primera consagración de tipo constitucional de estos derechos sociales, económicos y políticos se da en la Constitución Mexicana de 1917, en la cual se reconoce, por ejemplo, el derecho al trabajo y la protección frente al desempleo, una jornada laboral máxima, un salario mínimo, la formación de sindicatos, el derecho a la vivienda digna, el derecho a recibir una educación de calidad o a recibir educación incluso, y una especie de legislación social que protege a las personas en caso de un accidente de trabajo, que lo asiste en la vejez, que le protege la maternidad a las mujeres y que beneficia también a las familias numerosas en condiciones de pobreza extrema. Eso básicamente es la historia de los derechos sociales, económicos y políticos.